Bienvenidos al cuarto tutorial de resolver ecuaciones y gráfica. Resolver ecuaciones mediante el método de la secante. El método de la secante se trata de una variación del método de Newton-Raphson para calcular la solución de una función derivable f del intervalo de a en b en R. Pero ahora se aproxima por la pendiente a la recta que une la función evaluada en el punto de estudio inicial, x sub 0, y en el punto siguiente, x sub 1. De x sub 0 se evalúa en la gráfica, de x sub 1 se evalúa en la función y se traza una recta que las una. De tal forma va a cortar en el eje x en x sub 2. Se evalúa la función y con x sub 1 se traza una recta. Cortará el eje x en x sub 3, que con la función y con la recta unida entre x2 y x sub 3 volverá a cortar y sucesivamente hasta encontrar el punto de la solución, que es el punto x. Bien, si queremos calcular una solución de una ecuación f de x, a partir de los valores iniciales x sub 0 y x sub 1, con un error epsilon, hemos de repetir el siguiente proceso mientras que el error que obtengamos sea menor que epsilon. Hay que calcular el punto siguiente al de la sucesión x sub n, que consiste en evaluar la función en el punto anterior y hacer una serie de operaciones. De tal forma que x sub n más 1 es igual a x sub n menos x sub n menos x sub n menos 1 entre f de x sub n menos f de x sub n menos 1 multiplicado por f de x sub n. Y el error en este paso será x sub n más 1 menos x sub n en módulo. Bien, pues veamos un ejemplo. Vamos a resolver la ecuación tangente de x es igual al logaritmo neperiano de x. Con los valores iniciales x sub 0 igual a 2, x sub 1 igual a 3. Y el error 0,0001. Pues bien, como siempre, ponemos todos los miembros a la izquierda de la ecuación igualándola a 0. Tangente de x menos logaritmo neperiano de x es igual a 0. Así que nuestra función asociada será tangente de x menos logaritmo neperiano de x. Una vez esto, procedemos ya para el cálculo de la solución. Obtendremos el valor x sub 2, que será x sub 1 menos x sub 1 menos x sub 0 partido f de x sub 1 menos f de x sub 0 por f de x 1. O sea, 3 menos 3 menos 2 entre f de 3 menos f de 2 por f de 3. Es decir, 3 menos 2, f de 3, que será tangente de 3 menos logaritmo neperiano de 3, menos tangente de 2 menos logaritmo neperiano de 2 por f de 3, que será tangente de 3 menos logaritmo neperiano de 3, siendo el valor 3,758. El error será el módulo entre x sub 2 menos x sub 1, que será el módulo de 3,758 menos 3, es decir, 0,758. Pues bien, como el error obtenido en el paso es mucho mayor que el inicial, que el que pedimos, hay que realizar otro paso. Será x sub 3 es igual a x sub 2 menos x sub 2 menos x1 dividido f de x2 menos f de x1 por f de x2. Es decir, x2 ahora es 3,758 y ahora x1 será 3.
3,758, 3,758, 3, 3, 758, 758. Y obtenemos ahora 4,53. Bien, el error será por tanto el módulo x sub 3 menos x sub 2, que es igual a 4,503 menos 3,758. Es decir, 0,745. Como el error obtenido en el paso sigue siendo mucho mayor que el inicial, que era 0,0001, habría que repetir más pasos, así hasta obtener un error menor, el momento en el que se habría calculado ya la solución. Bien, veámoslo mediante la aplicación. Abrimos Renor sobre menú principal e introducimos la ecuación. Tangente de x menos logaritmo neperiano de x. Pulsamos sobre el método de la secante, introducimos los valores iniciales, serán 2 y 3, y el error que será 0,001. Obtenemos que el x sub 2 es 3,758, como habíamos calculado, con un error de 0,758. Pulsamos sobre el paso siguiente, nos vamos al paso 2, 4,05503 es x sub 3 y con un error de 0,745. Y así sucesivamente, mediante pulsación del botón siguiente, llegaremos al paso último. Pulsamos sobre el paso último y llegamos a que ya tenemos un error comprendido menor que el inicial y por tanto se nos presenta la solución, que es 4,0954. Muy bien, pues aquí finalizan los tutoriales, espero que les haya sido de utilidad.